Bienvenido una vez más a esta mirada especial, que en este caso nos vamos a concentrar en algunas informaciones, vamos a decir, de geopolítica, geografía aplicada al escenario político internacional, que son útiles, valiosas, pienso yo, que todos debemos saber. Si vemos el mapa que nos acompaña aquí y nos preguntamos, ¿en cuántos países hay régimen político autoritario y en cuántos países hay régimen político democrático? Encontramos que la democracia, y especialmente la democracia dilatada, o sea, la de siglos, la de décadas, hay en muy pocos países. Muy pocos países tienen un régimen democrático, libertario, fundado en la autonomía del ciudadano, o logrado autonomía del ciudadano. Nosotros, como nos educamos desde siempre, pensando en la libertad y la democracia, es decir, en la república, porque la república moderna es una república democrática, liberal, de economía de libre concurrencia, de mercado, de disputa y políticas de diferentes propuestas, e incluso que llega finalmente a las elecciones competitivas. El juego de libertad política en la que hay que ganarse la simpatía de los votantes. Ese régimen se puede decir que es prácticamente un modelo político de excepción en el mundo. Y alguien podría considerar que estoy exagerando. No es así. En muy pocos países, especialmente, ha habido tradición de democracia más allá de algunos momentos y circunstancias. Y a algunos nunca ha llegado. Nunca ha habido ni siquiera un ejercicio mínimo democrático, competitivo, de libertad, de opinión, de circulación, etc. El mundo, históricamente, ha sido fundamentalmente autoritario, fundado en represión y limitación de la libertad. Especialmente en el corazón, por ejemplo, de Asia Menor, ¿verdad? Esa zona donde están principalmente los países árabes, ahí nunca ha habido democracia. Por decenas, centenas, milenios. No hay ejercicio de democracia. Pero si salimos de esa región y vamos a África, por ejemplo, en África no ha habido democracia históricamente, prácticamente en ningún lugar con tradición. No hay tradición de democracia prácticamente en toda África. Por ejemplo, usted tiene África del Sur, que tiene un modelo heredado de Inglaterra, ¿verdad? Y se supone que el modelo liberal democrático debería estar en África del Sur. No es así, no fue así. Había un apartheid donde la población original negra, que no sea de herencia inglesa, pues estuvo apartada hasta Mandela, hasta los años 80, hasta el inicio de los 90. De ahí para acá tiene un ejercicio, podríamos decir, de 3 décadas de esfuerzo de construcción de espacio democrático. Y así mismo podemos encontrar ejemplos puntuales. Ahora, prácticamente entera o casi entera, África tiene regímenes autoritarios. No hay espacio de libertad ni construcción de la democracia como nosotros la conocemos. Si ya tenemos un continente y medio, nos faltaría Asia. En Asia, si tenemos a Rusia, fíjese que domina la mayor cantidad de Asia, y después China, las dos más grandes, nunca han tenido tradición democrática, liberal, como la conocemos y como la aspiramos desde la fundación de la República, 1844, y los sueños duartianos y libertarios de ese momento. Si seguimos en los países periféricos a Rusia, el corazón de la antigua Unión Soviética, nunca ha habido tradición de democracia y de libertad. Si nos vamos a China, ya lo dijimos, ha sido regímenes que han pasado de gobiernos imperiales, un emperador con poder, hasta Mao Zedong, que era un emperador, digamos, comunista, político, hasta los que hemos tenido en los últimos años, y especialmente el presidente chino actual, que ya se propone perpetuarse, porque Deng Xiaoping programó que hubieran 10 años, que los jefes del Estado chino no más duraron 10 años, ahora está libre. Y el que está va para su segundo 10 años. ¿Qué nos queda? Vayamos a América. En América están los Estados Unidos, que es un esfuerzo de construcción, como lo estuvimos viendo, de democracia acumulada del tiempo. Democracia que se va construyendo, porque hasta los derechos civiles
de las minorías y especialmente de los negros es esclavo de Estados Unidos. En la década de 1960 no había una democracia totalmente inclusiva en los Estados Unidos y tampoco cuando las mujeres no votaban, que las mujeres empezaron a votar apenas un siglo. Repito, apenas un siglo, la mitad de la población no era parte del juego político democrático. Entonces tenemos Canadá, una tradición de espacio de libertad importante, que en gran medida continúa lo mejor del modelo inglés. Canadá es mi país preferido de habla inglesa en América y en el mundo, por una serie de condiciones que tiene. Sin embargo, también ha tenido minoría, especialmente aborigen, aunque esa minoría la ha ido incorporando, ha ido ganando espacio de libertad a nivel tal de que hay repúblicas indígenas en Canadá con niveles de soberanía parcial, pero existen en Canadá. Después tenemos el esfuerzo de construcción en todo Centroamérica, en México, donde el autoritarismo ha tenido una base fundamental vigente y ha dado mucho trabajo a consolidar espacios de libertad democrática, y de alguna manera México tiene una herencia imperial que viene desde Montezuma, así como lo escuchan. Cuando yo conocí México de manera vivencial, que fue en el año 2000, me pude dar cuenta de que los presidentes en México son emperadores tipo Montezuma, que era el emperador cuando llegaron los españoles colonizadores a ese territorio de Nueva España, como se llamaba en ese momento, México. Ahí hay un modelo de democracia limitado, parcial, que ha avanzado en los últimos años, y recuerden que, pero viene de una tradición de más de 70, de muchísimos años, de gobierno del PRI, que era, le llamaba Vargas Llosa, la dictadura perfecta, es decir, no tiene nada que ver con el ejercicio democrático y de lucha política liberal. Y tenemos entonces el resto de Centroamérica, esfuerzos puntuales en diferentes países que han ido avanzando a diferentes niveles. A veces avanza Guatemala en algunos grados, pero mantiene una vigencia, muchos gobiernos militares lo que ha tenido Guatemala. Tenemos El Salvador con un presidente populista efectivo en las cosas que asume, hay que reconocerlo, que ahora que juega también a ser un superpresidente, o sea, y exhibe algunos grados de limitación. Sin embargo, ha avanzado en El Salvador la democracia. Honduras apenas acaba de salir de las restricciones. Nicaragua ahora retrocede con este luchador de la democracia y del antisomocismo, que ha tomado la bandera, el presidente actual de Nicaragua, ha tomado la bandera autoritaria, es un autócrata en el día de hoy. Y seguimos así. Entonces en Centroamérica se resalta Panamá y Costa Rica. Sobre todo Costa Rica, digamos que es la más luminosa, la de más tradición, una gran revolución liberal de liberación nacional, una revolución política pacífica incluso, en los años, la década del 40, 1940, y de ahí para acá Costa Rica ha sido el país de mayor tradición democrática de toda Centroamérica. Panamá ha avanzado en algunas cosas, que sería el segundo, sobre todo en los últimos años, pero mucho más reciente. Costa Rica tiene más de 100 años, es una reluce dentro de la construcción de la libertad y la democracia, en ese caso Costa Rica, aunque hay que decir que los aborígenes, los pocos aborígenes de Costa Rica lograron la ciudadanía apenas en la década de 1990. Esa es la realidad del mundo. Entonces después seguimos con el resto de América del Sur, y en América del Sur tenemos tradición democrática importante en Chile, que ha tenido retroceso y aún es un punto luminoso, en Uruguay, que tuvo retroceso, pero es un punto luminoso, sobre todo en los últimos 40, 50 años, y ha ido consolidando una democracia y una libertad, sobresale. Argentina, que ha tenido retroceso, dictadura, avances, y vive un momento importante de vigencia de libertades. Y ahí tenemos entonces esos países pequeños como Paraguay, nunca han conocido prácticamente democracia, excepto en los últimos años. Bolivia, excepto en los pocos años última década, 2 décadas quizás. Perú, el reino del antiguo Perú, que todavía tiene esa tradición de vigencia de las personalidades fuertes, hereda una tradición de reinado en el Perú. Pero también hay un ejercicio de esfuerzo de construcción democrática con muchas dificultades, los últimos 5 o 6 presidentes involucrados en procesos de corrupción, es decir, la misma clase política perdiendo legitimidad por cuestionamiento en sus prácticas y por un sistema judicial, podríamos decir, un tanto agresivo. Entonces, Uruguay, Chile sobresalen, Brasil en los últimos años ha ido consolidando un proceso de democracia, ahora mismo acaba de salir de una situación difícil, 2 candidatos extremistas, un extremo de derecha, un extremo de izquierda, aunque creen un poquito más céntrica, se han confrontado y salieron bien, y la democracia en Brasil probablemente vive su mejor momento, la democracia política en Brasil vive su mejor momento. Venezuela, el retroceso de Maduro, después de una tradición democrática competitiva y de libertades. Colombia,
ha tenido avance y creo que la victoria del candidato de izquierda recientemente es un ejemplo de fortaleza de la democracia y de libertad en Colombia. Entonces, después nos queda el Caribe y con eso terminamos. En el Caribe hay puntos luminosos de ejercicio de política democrática y liberal heredados, reitero, del modelo inglés en algunos países, como es por ejemplo Trinidad y Tobago, como es por ejemplo Barbados, como es en algún momento la tradición de Dominica, con un retroceso. Recuérdese que hubo una intervención norteamericana en Dominica en algún momento. Tenemos entonces ya los países que son dependientes de Francia, Holanda y Estados Unidos, no van en la cuenta, porque son regímenes bajo soberanía exterior. Entonces nos quedaría Jamaica, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Puerto Rico sabemos la condición especial que tiene, aunque hay libertad interior, de expresión, de movilidad, de tránsito, de viaje. Tenemos entonces Jamaica, que Jamaica es un país que debería ser mucho más fuerte y mucha más vigencia que la que tiene, pero digamos que hay espacio de libertad. Es un país de la cual uno siempre como es que espera más. Y aparte de la música, no tiene mucha vigencia en ningún otro aspecto, pero hay ejercicio de libertad política importante. Entonces tenemos Cuba con un régimen evidentemente autocrático. Está el reto de construir una democracia y mayor espacio de libertad en Cuba, sin perder los logros sociales de la revolución, porque ha hecho aporte importantísimo en la educación, como todos sabemos, y ha hecho aporte también importante en otras áreas de la sociedad, como es la salud, como es la medicina, como es componente, incluso ha hecho esfuerzo últimamente con el tema medioambiental, pero evidentemente régimen autoritario. Y tenemos entonces Haití y Dominicana, ¿verdad? Haití nunca ha conocido ejercicio de democracia y libertad, nunca, nunca. Y Dominicana, una tradición autocrática muy fuerte, que a partir de la guerra del 1965, pues tomó otro espíritu y tenemos 35 más 22 construyendo un esfuerzo democrático con grado de éxito importante y que nosotros no sentimos, que nosotros no valoramos lo suficiente. Lo que significa eso para la República Dominicana. Balance general. Es coherente que entonces los autoritarios miren a China y lo vean como opción y proyecto, como lo he estado analizando en programas, en entregas anteriores, y que miren también a Putin en Rusia, porque es el modelo que los representa. Entonces quiero decir, la democracia es frágil, la libertad es frágil, y tenemos que, como le digo a mis estudiantes, ustedes viven en una sociedad dominicana en el mejor momento de la historia en cuanto a libertades políticas. No lo valoran. ¿Y sabe por qué no lo valoran? Porque lo tienen. Y los seres humanos no valoran lo que tienen, sino cuando lo pierden.